Saludos a todos los que se comunican por este medio. Mi nombre es Arnoldo Arana y en esta ocasión continuamos con la serie Gestión de las Emociones. Y hoy quisiera conversar acerca de las emociones como una respuesta aprendida. La respuesta emocional es una forma aprendida de nuestros contextos primarios de formación. Y esto hace que ante un estímulo emocional externo o interno respondamos con un determinado patrón. Y es que las emociones pueden expresarse como una respuesta aprendida. Y si bien las emociones son respuestas naturales ante situaciones que demandan acción y que surgen o emergen en forma espontánea ante un estímulo, evento o circunstancia del entorno, su expresión, su forma, su modalidad, la intensidad y acompañamiento del lenguaje no verbal pueden expresarse como una respuesta aprendida y en muchos casos carente de novedad, en forma inauténtica y sin alineación y contextualización con las necesidades presentes y la situación actual que vivimos, pues su expresión puede ser guiada por aprendizajes instalados con anterioridad. Y cada persona pues tiene una forma única de expresar sus emociones en función de sus aprendizajes e historia de vida. Cada uno de nosotros aprende a gestionar sus emociones de una manera diferente y las emociones pueden convertirse en su expresión en una respuesta condicionada, que se traduce muchas veces en una respuesta automática según los aprendizajes en anclados o percepciones codificadas en la infancia, adolescencia y aún en la edad adulta, y no necesariamente según la necesidad o requerimiento del momento. Así, ante la presencia de determinados disparadores, tales como figuras de autoridad, especialmente figuras de autoridad no resueltas, recuerdos de la infancia, situaciones de estrés, experiencias traumáticas vividas, recuerdos de eventos desagradables o agradables vividos, la persona puede reaccionar emocionalmente de una manera condicionada. Y en este sentido, la cantidad de disparadores internos de la emoción y también externos son inagotables. Las emociones no solo tienen un patrón aprendido en cuanto a su expresión, sino que además son disparadas por distintos estímulos detonadores, dependiendo de los aprendizajes y experiencias de vida de cada persona y de cómo interpreta los estímulos externos que percibe en un momento determinado. Resulta pues útil para tener una mayor comprensión del manejo emocional, observar cómo se forman en el niño las percepciones. Diríamos que el niño, sobre todo a edad muy temprana, no tiene cogniciones en el sentido de un adulto. Y la experiencia vital del niño es más de naturaleza emocional y muy vinculada a la satisfacción o no de sus necesidades. Su experiencia, digamos, está muy asociada al despertar de su sensorialidad, a todo lo que puede captar a través de los sentidos. Y el intercambio, pues, comunicacional del niño con el mundo transcurre entre sus esfuerzos primitivos por satisfacer sus necesidades y los obstáculos o las facilidades con las que el medio la satisface o no en un momento determinado. Y si el medio ayuda a la satisfacción de las necesidades, el niño experimentará eso como bienestar. Y si el medio pone obstáculos, el niño experimentará entonces malestar. De esta forma, el niño comienza muy tempranamente a desarrollar mapas y percepciones del mundo de acuerdo a los contextos de experiencia y aprendizaje en que se ve envuelto. Las emociones, pues, en el niño son la capacidad para interactuar con su entorno y le dicen al niño en un momento determinado a qué acercarse o a qué alejarse. Se aleja de lo que le produce malestar y se acerca de lo que le produce bienestar. En este proceso, paulatinamente, el niño va estableciendo conexiones entre aquellas emociones y la asignación de juicios valorativos que le dan un significado tanto a la emoción en sí que está experimentando como a la situación específica que está viviendo. Y en realidad lo que el niño hace en este proceso es construir sus mapas emocionales. Esto es muy importante para entender el comportamiento emocional de un adulto. Tomemos por ejemplo una emoción como el enojo. Si el niño observa que cada vez que aparece el enojo en sus padres, este va acompañado de violencia, el niño puede asociar enojo con violencia. En este caso, los padres modelaron una forma de manejar el enojo que el niño aprendió
como una forma de ser y estar en el mundo. Y luego de adulto, cuando esa persona experimenta rabia, por ejemplo, puede direccionar o expresar su ira a través de la violencia. O si el niño nació en un hogar donde los gritos y las peleas eran un hecho cotidiano, puede expresar el enojo o la alegría con gritos. No hay duda pues que los afectos influyen en la construcción de la percepción. Desde muy niño los afectos comienzan a ejercer efectos, consecuencias sobre la percepción de la realidad, de tal forma que las sensaciones o emocionalidad que el niño asocia positivamente, tales como ternura, agrado, etc., o negativamente como enojo, rechazo, etc., son asociadas con un juicio valorativo. Y estas percepciones luego son codificadas, ancladas para servir de guía para reaccionar ante situaciones específicas según la categorización que ya he hecho en cuanto a los sentimientos positivos y negativos. Y el problema es que estas percepciones se automatizan. Estos aprendizajes, como decía Manuel Barroso, se convierten en automatismo hasta el punto de pasar al inconsciente. Y todas las experiencias y percepciones también se automatizan. Y como no permanecen en la conciencia con el paso del tiempo, pues no son discriminados, actualizados, contextualizados. Por eso a veces nos cuesta ver y entender nuestras propias emociones, que nos dejan a veces perplejos y nos cuesta entender. Luego, cuando la persona se encuentra ante determinadas situaciones, reacciona emocionalmente en muchos casos en forma automática, según esos aprendizajes anclados o percepciones codificadas en su infancia, adolescencia y cualquier otra edad, y no necesariamente según la necesidad o requerimientos del momento. La persona entonces tiende a expresar con libertad aquellos sentimientos que tiene categorizados como positivos y a reprimir aquellos sentimientos que tiene categorizados como negativos. Aprendemos pues como apropiadas o inapropiadas ciertas reacciones y formas de expresar las emociones, como parte del proceso educativo y formativo en el que nos vimos inmersos, como parte de la forma como transcurrió nuestra vida y el tipo de experiencia que de alguna manera acumulamos y vivimos. Adquirimos pues nuestro repertorio emocional de una manera similar a como aprendemos las palabras. Y yo diría que buena parte de desarrollar una gestión emocional saludable y ecológica que redunde en bienestar personal tiene que ver con aprender o desaprender formas de expresión emocional inadecuadas y descontextualizadas que aprendimos en un momento determinado. Y seguramente podemos rastrear en nuestra historia de vida, con nuestras experiencias y aprendizaje codificado, la forma como expresamos típicamente como patrón algunas emociones. Tomar conciencia de esos patrones y detonadores pues nos brinda la flexibilidad de modificar nuestra respuesta emocional si consideramos que no nos es provechosa o efectiva en algún momento determinado. Y yo cerraría con algunas preguntas de reflexión. ¿Tienes conciencia de alguno de los disparadores de tus emociones? ¿Qué cambios crees que necesitas hacer en cuanto a la expresión de algunas de tus emociones? ¿Cuán dispuesto y motivado estás para revertir el patrón de respuesta emocional aprendido? Vale decir, desaprender las formas de expresión no efectivas para reaprender una forma más equilibrada y saludable. Hasta el próximo encuentro.